Berta Luján es la presidenta del Consejo Nacional de Morena, es contadora pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, fue la Contralora General de la capital del país. Fue secretaria del Movimiento de Regeneración Nacional Morena de 2012 a 2015. Desde 1970 participa en el Frente Auténtico del Trabajo como parte de la Coordinación General en las áreas de finanzas, formación, Organización Nacional de Militantes y en el sector cooperativo y de empresas autogestionarias. En los años 90 del siglo pasado fue cofundadora y coordinadora nacional de la Red Mexicana de Acción Nacional frente al libre comercio. Berta Luján, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me da muchísimo gusto platicar contigo en línea directa. Berta, ¿cómo llegas a la política? Entras en un espacio en donde la militancia ha sido una parte fundamental de tu vida. Pues yo creo que es como un gen, porque desde joven, desde chica, me gustaban las cuestiones políticas, informarme. Participé en el movimiento estudiantil del 68 en la Universidad de Chihuahua. Acababa yo de salir de la prepa y entré a la Facultad de Contabilidad y Administración, y desde ahí me ligué a una organización Base de Acción Comunitaria Estudiantil, en donde militábamos, ¿no?, un grupo, una organización de estudiantes de varias facultades, que después fue una organización nacional en varios estados. Esta organización estudiantil se ligó de manera muy fuerte con un grupo de trabajadores, Frente Auténtico del Trabajo, que luego fue organización nacional, y yo ahí me quedé en el FAT. Cuando salí de la carrera, la de contabilidad, entré al FAT y de acuerdo con mi profesión, pues estuve apoyando a esta organización de sindicatos, cooperativas, organizaciones campesinas, pues en las cajas de ahorro, en las empresas autogestivas, en las finanzas, en fin. Allí me quedé hasta el año 2000. ¿Cómo llegas a la gestión pública con Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de gobierno? Bueno, el FAT tenía mucha relación con organizaciones no gubernamentales y entre ellas una red de acción frente al libre comercio. Yo conocí al licenciado López Obrador por allá del 92, ¿no?, 93, en Zacatecas, en un foro paralelo que hicimos paralelo a las negociaciones formales del TLC. Él fue ponente de una conferencia que nosotros organizamos. Ahí lo conocí, era muy joven y apenas estaba, yo creo que antes de ser candidato a la gubernatura en Tabasco, y después ya en el año, en el 99, volvimos a encontrarnos en algunos foros también que organizó un frente de Poder Ciudadano, en donde el FAT participó y yo como parte del FAT. Entonces vamos a decir que esos fueron los dos encuentros que tuve con él, no personales, sino más bien en un ambiente de colectivo. Y en el año 2000, él me habló por teléfono y me invitó a participar en su gobierno. Yo de principio le dije que no podía porque tenía compromisos, ¿no?, diferentes con el FAT, en fin. Y yo le proponía que me dejara un año, que en un año tal vez me entraba, ¿no?, me sumaba. Pero él es muy insistente. Es muy convincente además, entonces nos vimos una o dos ocasiones más, me habló del proyecto, de la importancia que participáramos las mujeres. En ese momento me dijo, yo quiero que la mitad de mi gabinete de gobierno sean mujeres, creo en las mujeres, en su honradez, etcétera. Y bueno, pues me convenció, yo lo comenté con la dirección del FAT y estuvieron de acuerdo en que pasara eso. Entonces fue mi primera experiencia en el
campo del sector público. La Consejería Jurídica en la Ciudad de México, en ese momento en el Distrito Federal, era un elemento bastante, o sea, muchos conflictos de definición en todavía una entidad en transformación. Bueno, la Contraloría General, que es al frente de esta instancia en la que yo participé, fue, yo creo que muy importante porque una de las prioridades, como lo es ahora para el gobierno federal, una de las prioridades para el gobierno de la ciudad fue la lucha anticorrupción. Entonces nos tocó trabajar mucho alrededor de la estrategia anticorrupción, no solamente en términos de perseguir delitos, sino de evitar delitos. Entonces fue una Contraloría que trabajó mucho en lo preventivo. Creamos una Contraloría Ciudadana, por ejemplo, que nos permitió incorporar alrededor de 200 personas cada 2 años, totalmente voluntarias, sin honorarios, que participaban en las compras y las obras públicas, en las licitaciones, en los procesos de contratación. Le daban seguimiento también a ciertos operativos que llevamos a cabo en la policía auxiliar, por ejemplo, en todo el sistema de control de taxis en la ciudad, en las oficinas de licencias, en las entonces delegaciones, en fin. Y creo que esto ayudó mucho a que el gobierno saliera bien y, repito, a realizar una labor preventiva que fue muy fuerte y que evitó en mucho, pues, las fugas de recursos que se venían dando tiempo atrás. ¿Cómo brincas de ahí a la militancia, a la creación? Entiendo, pasan muchos años para que tú te consolides como política que sigue a López Obrador, primero en el PRD y luego en Morena. Bueno, después de que termina el gobierno de la ciudad, yo me quedo hasta el 2006, un año con el licenciado Alejandro Encinas. Sin embargo, desde el último año, pues estuvimos participando primero en la lucha contra el desafuero, luego en la elección de 2006, en el voto por voto, casilla por casilla, y a partir de ahí yo de tiempo completo me incorporé al equipo del licenciado López Obrador, a través pues como de distintas formas. Por ejemplo, lo que siguió al 2006 fue la organización del gobierno legítimo de México. Él se invistió como presidente legítimo de México y armó un equipo, un gabinete, y yo fui secretaria de trabajo en ese gabinete. Pensaba que iba a estar dándole seguimiento a los temas del trabajo, pero resultó que a los 2-3 meses nos dijo: muy bien, a cada uno de nosotros, cada quien escoja su estado donde va a ir a trabajar, y me fui a Chihuahua. Ahí está. Estamos platicando con Berta Luján aquí en Línea Directa. Berta Luján, construyen Morena como alternativa después de la salida de Andrés Manuel López Obrador del PRD. ¿Qué es Morena? ¿Cómo se construye? ¿Cuáles serían, digamos, los objetivos de un partido, un movimiento que finalmente surge a partir de 2012-2013 y que tiene como pues finalidad lo que se logra en el 2018 es el triunfo de López Obrador a la presidencia y lo que llaman un cambio de régimen? Bueno, los antecedentes de Morena son la organización del movimiento. A partir del 2005, de la lucha en contra del desafuero, y después en la lucha por el voto por voto, casi ya en el 2006, se empieza a organizar este movimiento. Nosotros nos vamos a los estados a organizar pues sin recursos, sin aparatos, sin nada. Ahora sí que comenzando de cero. Esta organización, ¿cuál fue nuestra estrategia? Llegar a las plazas públicas, fuera de las iglesias, de las escuelas, a invitar a la gente a sumarse al gobierno legítimo en contra del fraude electoral y por la democracia en el país. Y empezamos a levantar, pues si no afiliados, sí gente que quería entrar al movimiento.
empezamos a credencializar a la gente que se sumaba. Las primeras credenciales de Morena fueron del gobierno legítimo, con una firma del licenciado López Obrador, y así fuimos creciendo. Después entramos a la elección del 2012, ¿no? Todavía como PRD. Todavía nosotros como movimiento, nunca fuimos PRD, éramos gobierno legítimo, ¿no? El movimiento del gobierno legítimo, el movimiento obradorista también se le llamaba. La coalición PRD, PT, Movimiento Ciudadano, esa nos ayudó a candidatear al licenciado en el 2006 a la presidencia de la República. Todo el movimiento nuestro participó en la defensa del voto, en la promoción del voto, e incluso desde 2006 algunos compañeros, compañeras del movimiento entraron como candidatos a través de estos 3 partidos. En el 2012 nuevamente fuimos con la coalición, ¿verdad? El PRD ahí pintó un poco su raya, dijo, ya no queremos candidatos del movimiento, tampoco que nos ayuden en la defensa, pero el PT y Movimiento Ciudadano sí. Entonces, y los 3 fueron con la candidatura de Andrés Manuel. Entonces, el 2012 fue nuestra última experiencia de participación electoral con los 3 partidos de la coalición. A partir del 2013, empezamos a discutir al interior del movimiento si íbamos a seguir siendo movimiento o bien buscábamos el registro como partido político nacional, y la conclusión después de una larga discusión fue: vamos a seguir siendo movimiento y vamos a buscar el registro como partido, vamos a ser un partido movimiento. Entonces nos fuimos a las tareas que implicaban formar el partido, asambleas de más de 3,000 afiliados en todas las entidades del país, en las 32, lo conseguimos. Tuvimos nuestra asamblea constitutiva y nos dieron el registro como partido político. Tenemos 5 años, hoy cumplimos 5 años como partido político. Así es. Ahora, esta conformación de Morena está ligada a qué grupos? ¿Es un movimiento de Fíjese que muy sui generis, porque al contrario del PRD, que se formó por la alianza de las organizaciones de izquierda, incluso partidos como el Comunista, como el PMT, etcétera. En el caso de Morena, el movimiento lo que permitió fue la suma de ciudadanos que estaban por el cambio o que ya iban detrás del liderazgo del licenciado López Obrador, y de gente de las luchas sociales, ¿no? Ya desprendimientos de los partidos como PRD, etcétera, se fueron dando después. Pero en todos estos primeros años, la conformación de Morena fue eso. Por eso en su entraña tiene, pues sobre todo el ser movimiento, porque son luchadores sociales. Mi caso, por ejemplo, yo vengo del movimiento social. Yo nunca estuve en un partido, ni en el PRD, ni me sumé por el liderazgo del licenciado y después ya entré en toda esa línea, ¿no? Cuando Andrés Manuel deja Morena por la propia aspiración presidencial, ahí el debate es cómo le hacemos para encontrar un nuevo dirigente de Morena. Entra Yetko Polensky como presidenta interina y empieza a darse este rejuego de quién tiene que ser presidente. ¿Cuál sería un poco el denominador? ¿Qué tipo de presidente de partido requiere un movimiento como Morena una vez que ya está en el poder? Pues yo creo que una dirigente que conozca muy bien al movimiento, que lo conozcan también, que le tengan confianza, que haya autoridad moral para conducir al partido. Es muy difícil realmente este momento porque el liderazgo del licenciado López Obrador ha sido muy fuerte y ha unificado las distintas opiniones. Hay diferencias de distinto tipo en Morena precisamente por su pluralidad, ¿no? La caracterización de Morena en sus documentos básicos es de ser una organización incluyente, plural, donde caben las distintas clases, empresarios, obreros, distintas religiones, en fin, es realmente un movimiento plural.
Entonces, lograr el consenso alrededor de una dirigencia, pues no es una cuestión sencilla. Yo creo que un elemento importante es este de la relación con la militancia y con la base, que finalmente es la que decide quién va a dirigir el partido, movimiento. Y también el que me parece importantísimo que se tenga una noción muy clara del momento histórico que estamos viviendo y del papel que le toca jugar a Morena en esta coyuntura, sobre todo para alcanzar su madurez política, ideológica, como una organización que no busca el poder por el poder, sino que está buscando la cuarta transformación, que implica pues un cambio radical de régimen, un cambio en la situación nacional, en lo político, en lo económico, en lo social. Y creo que esto es muy importante, pues porque tiene que ver con la continuidad del modelo o del proyecto de transformación o de cambio. Entonces, para seguir en torno al origen de Morena, que para eso se constituyó, para que hubiera justicia, libertad, democracia en el país, pues tiene que ser una dirección que precisamente oriente a Morena hacia allá. Estamos platicando con Berta Luján aquí en Línea Directa. Berta Luján, hoy pues están ahí en la competencia por la propia presidencia del partido y se dice cada quien representa de los aspirantes una corriente o un respaldo determinado de algún grupo, algún dirigente. Mario Delgado plantea una posición, la propia Yet Kolpolensky, Alejandro Rojas Díaz Durán, Berta Luján como tal. Estaríamos pensando que cada uno de ellos es no solamente una opción distinta, sino que forma parte de una visión, pues si no radicalmente opuesta una de otra, sí de una visión que sería muy diferente quien gane, la forma en la que Morena enfrentaría las elecciones del 2021 y la forma en la que se relacionaría con Andrés Manuel López Obrador como presidente y como líder fundamental del partido. Bueno, yo creo que hay un hilo conductor o hay unidad en relación a lo que representa Morena en este momento histórico del país. O sea, el triunfo de 2018 no solo tuvo que ver con la presidencia de la República, sino con la mayoría en el Congreso Federal, la mayoría en 19 legislaturas locales. Ahorita gobernamos más de 300 municipios y también todo este potencial que tiene que ver con crecer, ¿verdad? Con que crezca la fuerza de Morena. Creo que hay unidad en esa concepción y en la importancia de cuidar el instrumento, la herramienta que es Morena, ¿verdad? Que no es el único elemento que tuvo que ver con el triunfo del año pasado. Obviamente la ciudadanía nos rebasó en términos de número, de apoyo, etcétera, pero sin embargo, pues la fuerza aglutinadora, ¿no?, de política pues fue Morena. En esto estamos de acuerdo y también en la importancia de la unidad, o sea, de mantener la unidad por encima de las diferencias y resolver las diferencias pues en un ambiente de respeto, en un ambiente de cumplimiento de las reglas estatutarias y de ceñirnos todos pues al marco jurídico que señala nuestro estatuto. Eso creo que va a crear un piso parejo para todos. Repito, hay coincidencia en esto, tal vez otras coincidencias, en fin, y diferencias, ¿verdad?, en formas de priorizar el trabajo, ¿no? Cómo se concibe el partido, un partido movimiento que le dé no solo importancia a lo interno, sino a la influencia que podamos tener a nivel de lo social, la vinculación con las organizaciones sociales, que para mí es fundamental. ¿No hay una preferencia por parte de Andrés Manuel López Obrador sobre alguno de ustedes? No, yo creo que, bueno, por lo menos los tres, hablando de Mario, de Jacob y en mi caso, los tres somos cercanos
en la medida en que cada uno ha jugado un papel cercano a él en distintos momentos. Y él planteó desde el año pasado en nuestro Congreso que pedía licencia a Morena porque se iba a dedicar 6 años a gobernar el país y que no se iba a meter en la vida interna de Morena, y así ha sido hasta ahora y así será. Yo creo que no va a intervenir en este proceso. En este sentido, ha sido siempre muy difícil la relación entre el presidente y el partido. El PRI era una estructura en donde el presidente y el partido eran una sola cosa. Acción Nacional tampoco pudo desligarse de esto y, por supuesto, el PRI en su regreso tampoco. ¿Cómo hablar de la autonomía de un partido al mismo tiempo que el presidente pues juega como gobierno, pero también tiene que encontrar un respaldo en la estructura partidaria? Bueno, este es un reto, ¿verdad? Evidentemente, sí. Pero porque finalmente pues el programa de gobierno, el plan, ¿no?, de gobierno federal, pues tiene que ver con el programa de lucha de Morena. Entonces aprobamos las políticas que se vienen dando, más allá de algún señalamiento, ¿no?, de algo particular. Pero creo que desde el gobierno federal también se está planteando esta diferencia, esta separación, ¿no? Hay una instrucción muy clara por parte del presidente de que los funcionarios no se metan en la vida partidaria. Por parte de nuestro estatuto se plantea que no puede ser dirigente del partido en ninguno de sus niveles, alguien que tenga un cargo público o que sea representante popular. Y creo que al partido le toca pues asumir su tarea. Es evidente que hay una diferencia entre lo que es un partido político y lo que es el gobierno. El gobierno gobierna para todos, tiene que tener consensos, tiene que tratar con todos los sectores, negociar, acordar. En el caso del partido no, creo que sus tareas fundamentales tienen que ver, por ejemplo, con la formación, la capacitación de su gente, la capacitación de sus jóvenes, etcétera, la formación político-ideológica, pero también la capacitación profesional, para que nuestra gente que está en distintas funciones y responsabilidades pueda cumplir con su papel. Otra es la de la organización. Estamos en la idea de que este proyecto se va a mantener y tiene perspectiva, siempre y cuando lo acompañe la ciudadanía, que haya un apoyo popular fuerte, amplio, y Morena tiene que apoyar en esa línea, en la organización desde abajo de la gente. Y lo último, pues es la acción, que estemos dispuestos a seguir movilizándonos, trabajando por la agenda del país, por la agenda social, los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres, de los jóvenes, en fin. Y esa es una tarea que nos toca a nosotros como Partido Movimiento. Ahí está la apuesta de Berta Luján al frente de Morena. Berta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A usted por su invitación, muy amable. Fue Berta Luján aquí en Línea Directa.